Dios nos bendiga. A ver, mi hermana Isabel León está conectada. Dios le bendiga. Mi hermana Natalia Bascur dice que hermoso Señor escuchar tu palabra antes de irme a dormir. Así es pues, es hermoso poder escuchar su palabra. Bendito eres Señor amado, dice nuestra hermana Natalia Bascur. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Bueno, vamos a esperar un poquito para ir a la poderosa palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, nos ayude, amén, para que de esa forma podamos predicar su palabra. Si alguien más está conectado ahí, hermano, me gustaría que ahí atrás, donde aparece comentar, usted escriba alguna palabrita saludándonos, ¿cierto? Para que de esa manera podamos saber los que están conectados. Porque a mí no me aparecen, hermano, la conexión. ¿Quiénes son los que están conectados? No me aparece. Gloria a Dios. Gracias. Debemos darle gracias siempre al Señor, en todo y por todo. Vamos a esperar unos minutos para ir a la palabra del Señor. Manténgase ahí, hermano, no se pierda el mensaje de la noche, el mensaje, su último mensaje que estaremos predicando antes de irnos a dormir, a descansar, ¿cierto? Manténgase ahí un minutito menos.
Ya, vamos a ir a la palabra del Señor entonces, para aquellos que ya están conectados. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Título de la palabra en esta noche: dame a mí primero. Así se llama el mensaje. Dame a mí primero. ¿Ya? Y vamos a enfocarnos para darle respaldo a este título en el libro de Primera de Reyes. Libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer solamente el versículo 13 y 14. Amén. Dame a mí primero el título que yo le he puesto y la palabra para darle fuerza a este mensaje, a este título: Primera de Reyes, capítulo 17, verso 13 y 14. Y damos lectura a la poderosa y eterna palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué tremenda palabra, qué promesa el Señor nos está dando el día de hoy. Aunque en la Biblia encontramos que Dios desea prosperarnos en todas las cosas que emprendemos, no obstante, la realidad nos dice que muchas personas no son prosperadas a pesar que oran a Dios para salir de su situación. Amén. Repito el título de esta palabra: dame a mí primero. Y está escrito en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 13 y 14. Entonces, el factor principal que interrumpe la prosperidad, nuestra propia bendición, y nos deja a la persona salir de su pobreza, es la incredulidad. Dios estableció el principio de dar primero para recibir. Jesús dijo: dad y se os dará. Lucas. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 6, verso 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medí, os volverán a medir. Amén. Ahí está la poderosa palabra del Señor. Entonces, el factor principal que interrumpe nuestra bendición y nos deja a la persona salir de su pobreza es la incredulidad. Amén. Y Dios estableció el principio de dar primero para recibir. Jesús lo dijo: da y se os dará, como lo acaba de leer en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 38. Dios bendiga a mi hermana Claudia Núñez, que está en sintonía con nosotros. Dios bendiga a mi hermana Erika Díaz. Amén. Dios la bendiga. La incredulidad, hermano, trae temor al corazón. Y este miedo produce en la persona un pensamiento equivocado: que si damos lo poco que tenemos, ¿qué nos pasa? Que nos quedaremos sin nada, o peor, dudando así de la fidelidad del mandamiento de Dios. Entonces, si ponemos atención, el profeta Elías le dijo a la viuda: dame a mí primero. La viuda, hermano, era pobre. Con todas sus letras era una mujer pobre. Y le dijo que solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite para hacer una torta
para ella y su hijo. Y después morirse de hambre por la hambruna en la que ellos se encontraban. Al dar ella lo que le quedaba al profeta, naturalmente ella iba a quedar sin nada e iba a morir. Entonces el profeta igual reconoció el temor que le daba a esta mujer de dar lo único que tenía. Pero él sabía que obedeciendo el mandato de dar en fe para Dios era la única manera que aquella mujer tenía para ser enormemente bendecida en ese terrible tiempo de necesidad. Y la alentó diciendo: no tengas temor. Y dar a Dios primero es la clave para nuestra bendición. En el libro de Malaquías capítulo 3 encontramos que Dios mismo nos dice: probadme en esto, refiriéndose al dar de lo que recibimos, sin importar cuánto sea el monto, dar al que está en necesidad. Dios quiere que aprendamos a creerle a Él. Quiere que conozcamos que cuando Él nos manda a hacer alguna cosa, aunque nos parezca difícil, es para probar nuestra obediencia y fe en Él. Dios quiere que confiemos, conociendo que si nos pide, es porque nos va a dar. La viuda pudo ver en el pedido del profeta la fidelidad y autoridad de Dios y obedeció. Ella creyó y le dio al profeta primero. Y este acto de fe tuvo un tremendo resultado. La harina ni el aceite menguaron. Y fueron alimentados los tres durante 3 años y medio. Todo el período del hambre, todo ese tiempo de hambruna, fueron, hermanos, bendecidos, fueron abundantemente prosperados. No escaseó en su mesa. Porque cuando usted le cree a Dios, algo pasa. Cuando usted en fe da de lo que usted a lo mejor lo único que tiene, y muchas veces a lo mejor van a golpear la puerta de tu mesa, van a golpear la puerta de tu casa, y cuando lleguen ahí, quizás te van a pedir un pan y es el único pan que tú tienes. Pero si tu acto de fe es obedecer, estoy seguro que la fidelidad que tú le tienes a Dios y a través de la autoridad de Dios y a través de tu obediencia va a suceder algo tremendo en nuestras vidas. A esta mujer estaba viviendo una hambruna terrible. Sabía que lo que venía más adelante era más complicado aún. Estar 3 años y medio, hermano, en una situación de hambre. Pero la Biblia dice que Dios la respaldó. Entonces yo le pregunto a usted: ¿quiere ser prosperado? Dale a Dios primero y verás el poder sobrenatural de Dios actuar a tu favor. Vamos al libro de Santiago. Al libro de Santiago, ¿qué nos dice? Vamos al libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago. Acá está Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 17. La Biblia habla que Elías era hombre sujeto a pasiones de semejante a las nuestras. Amén. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. Entonces el profeta, hermano, dice que este varón era sujeto a pasiones como las nuestras. Dios bendiga a mi hermana María Magdalena. Bendiciones, Pastora Ayala. Le dejo un saludo desde el sur de Chile junto a su amada esposa. Amén. Dios bendiga a mi hermana María Magdalena. Habla de su ministerio. Es un desafío para cada cristiano que se dice ser. En el versículo 1 se enfrenta con el rey Acab y le dice que no habrá lluvia ni rocío durante algunos años hasta que su boca se abriera. Entonces en el versículo 2 al 4 Dios lo manda al arroyo de Querit. Elías estaba en el arroyo de Querit
Y este nombre deriva de una raíz hebrea muy interesante. Karat, raíz prim, cortar, cercenar, rebanar, separar, destruir o consumir. Especialmente es un pacto, hacer una alianza o convenio. Originalmente se cortaba carne y se pasaba entre los pedazos. Acabar, alianza, amputar, apartar, arrebatar, borrar. Celebrar, derribar, desaparecer, deshacer, destruir, dividir, extinguir, faltar, fin, labrar, masticar, matar, morir, perder, perecer, quebrar, quitar, raer, talar. Ahí estaba ubicado el arroyo de Querí. Ese era el significado del arroyo de Querí. Y ser llevado al arroyo de Querí era ser llevado a una dimensión tremenda. Es donde Dios quiere que nos separemos para Él, nos consagremos para Él, es plantarnos junto al pacto, es descender a morir, es ir a perder, porque el que pierde con Dios termina ganando, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, los rendimos a Él, de una manera, vamos a pérdida en el sentido humano, a humillarnos, pero la grandeza de Dios te lleva a elevarte, te lleva a que tú vayas en victoria y vayas ganando. Cuando tú te dejas de guiar por Dios, muchas veces vamos a ser procesados en diferentes áreas. Quizás vamos a desaparecer, vamos a ser derribados. Esta carne orgullosa tiene que ser derribada. Esta carne altanera debe ser derribada, debe desaparecer. Nosotros debemos sentir el quiebre entre la comunión, entre la carne. Es sentirse talado como un árbol. Imagínese usted estos cuervos como mozos del profeta Elías, llevando en su pico carne sin poder comerla. No se olvide que los cuervos se alimentaban de carne. ¿Cómo podemos ver la grandeza de Dios en saber cómo estos animales, estos cuervos, alimentaron al profeta Elías? Llevando en su pico carne sin poder comerla. Hermano, te estoy hablando que son cuervos. Te llevarán la carne y el pan. Pero aunque sean cuervos, cuídate de ellos, porque seguirán siendo cuervos. Pero sí me llama la atención que no solo le llevaban carne, sino también pan todos los días. Dios estaba supliendo las proteínas y carbohidratos necesarios para sustentar al profeta Elías. Pero cuando estamos en Querid, Dios ya tiene preparados cuervos para ti. Ellos no podrán comerse lo que es tuyo. Esa carne se la querrán comer. El negocio lo querrán quebrar. Esas finanzas tendrán que soltarla delante de ti. Porque aunque ellos son cuervos, son los instrumentos que Dios utilizará para proveerte en ese tiempo de arroyo en tu vida. El arroyo de Querit no era un lugar muy acomodado. Pero aquí podemos ver la mujer, esta mujer que significa Sarepta. Dios nos ayude. Dios tenga piedad de nosotros. Es tremendo cuando Dios habla a tu vida. Es tremendo cuando Dios trata con nosotros. Es tremendo cuando Dios quiere bendecirte. Es tremendo es cuando nosotros vivimos circunstancias tan terribles que a veces no lo entendemos. Pero Dios le pidió a esta mujer que le hiciera un bocado a ella. Esta mujer estaba situada en la ciudad de Sarepta. Y Sarepta significa fundir, significa refinar,
significa estar en la prueba. El verbo se utiliza metafóricamente con el sentido de perfeccionar a través del sufrimiento. Sarepta significa un lugar de fundición, un lugar de la prueba. Y muchas veces Dios usa esos ensayos diferentes para perfeccionar a nosotros y sacar en la escoria que tenemos en nosotros, para refinarnos como el oro y la plata. Porque hay escoria en nosotros que tienen que salir. Y Sarepta, un lugar donde ella vivía, era un lugar de fundición, un lugar de proceso, un lugar donde tenía que ella ser procesada. Pero la promesa del Señor sobre esta palabra es que en medio de nuestra pobreza, primero debemos darle al Señor primero, para que no escasee en tu casa el aceite ni la harina. Dar al que tiene necesidad trae un impacto sobre tu casa, hermano. Sobre todo si le das a Dios por medio del profeta. Cuando el profeta te visita, Mateo 10:41, mire lo que dice el libro de Mateo. Libro de Mateo. Vamos a buscar el libro de Mateo. Libro de Mateo 10:41. Mire lo que sucede cuando usted sabe honrar, cuando el profeta te visita a tu casa. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Se da cuenta? El profeta, hermano, estaba en esa situación. Le había pedido, ¿cierto? Le había pedido que le preparara a él primero lo que necesitaba. Pero esta mujer era solo lo que tenía. Pero cuando usted, hermano, ayuda en medio de la necesidad, provoca un impacto sobre tu casa. Si tú le das a Dios por medio del profeta, honras al profeta. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios bendiga a mi hermano Samuel Chávez de Maipú. Entonces, no sé si usted entiende el contexto de este evento. Se da en un tiempo caracterizado por el hambre. Se da en un tiempo de sequía y por toda la crisis causada por el juicio divino a la nación de Israel. ¿Sabe por qué pasó esto? Por su desobediencia y rebelión, la cual radicó al dejar el culto de Dios y adorar a los Baales. En esos días, dentro de ese contexto social y religioso, Dios envía al profeta Elías a Sarepta. Ya le dije lo que era Sarepta. Sarepta, un lugar de fundición, un lugar de proceso, un lugar donde no muchos quieren estar. Era una ciudad natal de la viuda, la cual había sido preparada por el Señor para atender al profeta. Cuando usted viene, hermano, y viene alguien y lo visita y usted sabe que viene enviado de Dios, usted hónrelo, hermano, bendígalo. Porque la bendición de profeta quedará en tu casa. Pero yo te estoy hablando de profetas de verdad, ¿sí? No te estoy hablando de esos profetas mentirosos que andan casi averiguando en las casas cómo está tu vida y después profetizan. Yo no te estoy hablando de esa clase de profetas. Yo te estoy hablando de esos profetas verdaderos, hermano. Esos profetas que hablan verdad, que no esperan recibir nada, hermano, en su oído, más que lo que Dios les dice. Sarepta, ciudad natal de la viuda, la cual había sido preparada por el Señor para atender al profeta. El encuentro de ambos para esta mujer sería un verdadero desafío, el cual exponernos a continuación sería terrible, venciendo el temor. Esta mujer tuvo que vencer el temor. Si hay algo que le dijo este profeta: no tengas temor. El temor de ser defraudada por un desconocido, porque la viuda no conocía al profeta, por lo que pudo haber pensado
Se supone que si este fuera un siervo de Dios, él me estuviera ayudando. Si fuera un profeta, como dice, ya se hubiera dado cuenta de mi condición, que soy viuda, que tengo un hijo y que ambos estamos literalmente muriendo de hambre. Hasta pudo haber pensado, soy viuda, pero no tonta. ¿Cuántas veces pensamos así? En la iglesia pasa lo mismo, con muchos de los que caminamos dentro de la iglesia, con muchos los que dan nuestros diezmos, por muchos los que dan sus ofrendas y primicias, porque tienen prejuicios sobre los pastores, tales como el pastor es un vividor. Muchas veces cuestionamos a los pastores se hacen ricos con los diezmos, o simplemente se la pasan todo el tiempo dudando de la calidad moral y espiritual de los mismos, tomando eso como pretexto, hermano, para no dar a Dios la parte que les corresponde. Y en este sentido quizás hay ministros con prejuicios hacia sus directivos y cuestionan, según ellos, el manejo de las finanzas, y por eso retienen sus aportaciones económicas. Que Dios nos bendiga. Discúlpenme porque algo sucedió aquí que se desconectó. Discúlpenme porque algo sucedió aquí que se desconectó. Bueno, el título de la palabra, dame a mí primero. Hablamos sobre Elías, ¿cierto? Creo que es mi señal la mala. Gladys Pérez está viéndolo, amén. Entonces, dame a mí primero, volvemos a lo mismo otra vez. Dame a mí primero, ese es el título del mensaje. Y la palabra del Señor está en Primera de Reyes, capítulo 17, versos 13 y 14. Amén. Sí, amén. Es que el enemigo, mi pastor, que no quiere que usted hable la palabra. Amén. Elías le dijo, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero y de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aunque en la Biblia encontramos que Dios desea prosperarnos en todas las cosas que emprendemos, no obstante, la realidad nos dice que muchas personas no son prosperadas a pesar que oran a Dios para salir de su situación. El factor, hermano, principal que interrumpe la bendición y no deja a la persona salir de su pobreza es la incredulidad. Dios estableció el principio de dar primero para recibir. Jesús dijo, da y se os dará, como lo leí anteriormente en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 38. La incredulidad, hermano, trae temor al corazón. Y este miedo produce en la persona un pensamiento equivocado, que si damos lo poco que tenemos, nos quedaremos sin nada. O peor, dudando así de la fidelidad del mandamiento de Dios. Ayúdenos al Señor. Si ponemos atención, el profeta le dijo a la viuda, dame a mí primero. La viuda era pobre, hermano. Con todas las letras le dijo que solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite para hacer una torta para ella y su hijo, y después morirse de hambre por la hambruna en la que se encontraban. El profeta reconoció el temor que le daba a la mujer dar lo único que tenía. Pero él sabía que obedeciendo el mandato de dar en fe para Dios era la única manera que aquella mujer tenía para ser enormemente bendecida en ese terrible tiempo de necesidad.
y la alentó diciendo: no tengas temor. Dar a Dios primero es la clave para nuestra bendición. En el libro de Malaquías capítulo 3 encontramos que Dios mismo nos dice: probadme en esto, refiriéndose al dar de lo que recibimos, sin importar cuánto sea el monto. Dar al que está en necesidad, dar a quien aprendamos a creerle en Él. Quiere que conozcamos que cuando Él nos manda a hacer alguna cosa, aunque nos parezca difícil, es para probar nuestra obediencia y fe en Él. Dios quiere que confiemos en Él, conociendo que si nos pide es porque nos va a dar. La viuda pudo ver en el periodo del profeta la fidelidad, la autoridad de Dios, y obedeció. Ella creyó y le dio al profeta primero. Y este acto de fe tuvo un tremendo resultado. La harina ni el aceite menguaron y fueron alimentados los tres durante 3 años y medio, todo el periodo de hambre. Y yo creo que esta palabra es para nosotros. Si usted le cree al Señor, Dios jamás te va a dejar solo. Él siempre te va a bendecir tu expensa. ¿Quieres ser prosperado? Dale a Dios primero y verás el poder de Dios sobrenatural actuar a tu favor. Entonces el profeta Elías, como está escrito en el libro de Santiago 5:17, dice que este varón era sujeto a pasiones como las nuestras. Habla de su ministerio. Es un desafío para cada cristiano que se dice ser. En el versículo 1 se enfrenta con el rey Acab y le dice que no habrá lluvia ni rocío durante algunos años hasta que su boca se abriera. Y en el versículo 2 y 4 Dios lo manda al arroyo de Querid. Lo dije anteriormente, el arroyo de Querid era un lugar donde significa cortar, cercenar, rebanar, separar, destruir, consumir, especialmente en un pacto, hacer una alianza, un convenio. Originalmente se cortaba la carne, se pasaba entre los pedazos. Significa acabar, alianza, amputar, apartar, arrebatar, borrar, celebrar, derribar, desaparecer, deshacer, destruir, dividir, extinguir, faltar, fin, labrar, masticar, matar, morir, perder, perecer, quebrar, quitar, raer y talar. Ese era el significado de Querid, el arroyo de Querid, donde estaba el profeta. Ser llevado al arroyo de Querid era ser llevado a una dimensión tremenda, hermanos. Es donde Dios quiere que nosotros nos separemos para Él en consagración. Es plantarnos junto al pacto, es descender a morir, porque hay cosas que nosotros tenemos que morir. Hay impurezas en nosotros que tienen que ser derribadas a través de Cristo. Porque incluso, escuche bien, cuando uno se humilla a Dios, aunque parece que estuviéramos perdiendo, estamos ganando. Porque con Cristo ganamos todo. Necesitamos desaparecer. Necesitamos muchas veces esta carne ser derribada. Tiene que haber un quiebre en esta carne y entre tú y la carne. Y muchas veces nos vamos a sentir talados como un árbol. Y podemos ver la historia de este gran Elías. Imagínese usted estos cuervos como mozos del profeta Elías, llevando en su pico carne sin poder comerla. Son cuervos, te llevarán la carne y el pan, pero cuídate de ellos porque seguirán siendo cuervos. Me llama la atención que no solo le llevaban carne, sino también pan todos los días. Dios estaba supliendo las proteínas, los carbohidratos necesarios para este sustento de este gran profeta. Y cuando estamos en Querid, y muchas veces estamos en esa situación como Querid, Dios ya tiene preparados cuervos para ti. Ellos no podrán comerse lo que es tuyo, esa carne se la querrán comer, ese negocio lo querrán, esas finanzas tendrán que soltarla delante de ti. Porque aunque ellos son cuervos, son los instrumentos que Dios utilizará para proveerte en el tiempo del arroyo en tu vida. Entonces aquí podemos ver esta mujer viuda, preparándole lo mejor al profeta, lo que tenía, lo único que le quedaba. Y esta mujer estaba en Sarepta, un lugar donde significa fundir, refinar, estar en la prueba. El verbo se utiliza metafóricamente con el sentido de perfeccionar a través del sufrimiento.
Sarepta significa un lugar de fundición, un lugar de la prueba. Y Dios usa ensayos diferentes para perfeccionar en nosotros y sacar la escoria que hay en nosotros, como de una manera refinarlos como la plata y el oro. Ahí estaba situada esta mujer, esta viuda, en Sarepta, un lugar donde estaba siendo procesada. ¿Cuántas veces usted y yo los sentimos procesados por Dios? ¿Cuántas veces usted y yo los sentimos que estamos siendo fundidos por Dios? Que estamos siendo probados por Dios. Porque de una manera u otra Dios te quiere perfeccionar. De una manera u otra Dios a mí me quiere perfeccionar. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios da a través de esta palabra? Que la promesa del Señor sobre esta palabra es que en medio de nuestra pobreza, primero debemos darle al Señor lo primero, para que no escasee en tu casa el aceite ni la harina. Dar al que tiene necesidad trae un impacto sobre tu casa, sobre todo si le das a Dios por medio del profeta, como está escrito en el libro de Mateo 10:41, que dice que si un profeta te visita a tu casa, bendición de profeta queda en tu hogar. Por eso ¿por qué Jehová, Dios de Israel, ha dicho así? La harina, esta es una promesa, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ayúdenos. Yo no sé si usted está entendiendo el contexto de este evento. Se da en un tiempo caracterizado, hermano, por el hambre, la sequía y por toda la crisis causada por el juicio divino a las naciones de Israel. Esto lo que estaban viviendo, esta sequía en ese tiempo, era por su desobediencia, por aquella rebelión que ellos habían levantado contra Dios, la cual radicó al dejar el culto a Dios y adorar a los Baales. En esos días, dentro de este contexto social y religioso, Dios envía al profeta Elías a Sarepta. Ya se lo dije, Sarepta. ¿Qué es Sarepta? Se lo acaba de decir. Un lugar de fundición, ¿cierto? Lo envía Dios a este profeta a Sarepta, ciudad natal de la viuda, la cual había sido preparada por el Señor para atender al profeta. El encuentro de ambos para esta mujer sería un verdadero desafío, el cual exponemos a través de esta palabra, diciendo que el mismo profeta le dijo a esta mujer: no tengas temor. Hoy día Dios, que te dice: vence el temor de ser defraudada por un desconocido, porque a la larga la viuda no conocía al profeta, por lo cual pudo haber pensado: se supone que si este fuera un siervo de Dios, él me estuviera ayudando. Si fuera profeta como dice, ya se hubiera dado cuenta de mi condición, que soy viuda y que tengo un hijo, que ambos estamos literalmente muriendo de hambre. Hasta pudo haber pensado: soy viuda pero no tonta. Tantas cosas que podía haber pensado ella. En la iglesia pasa lo mismo, con muchos creyentes que no dan sus diezmos, aquellos que no dan sus ofrendas y sus primicias, porque tienen prejuicios sobre los pastores, tales como: el pastor es un vividor, los pastores se hacen ricos con los diezmos, o simplemente se la pasan todo el tiempo dudando de la calidad moral y espiritual de los mismos, tomando eso como pretexto para no dar a Dios la parte que les corresponde. En este sentido, quizás hay ministerios con prejuicios hacia sus directivos y cuestionan, según ellos, el manejo de la finanza, y por eso retienen sus aportaciones económicas, atropellando el funcionamiento de la obra. Todos sabemos que la base económica de nuestra organización y de nuestra iglesia, en la iglesia, se refiere a esto. Los miembros sostienen el ministerio pastoral y los ministros la obra distrital. Y si alguna de estas instancias no cumple, entonces el trabajo se frena y se ocasiona algo deterioro dentro de la iglesia. La viuda venció los temores y todos los prejuicios. Dios dio al profeta lo único que tenía. Aunque aquella torta representaba la vida o la muerte para ella y su hijo, ella entendió que era la voz de Dios a través del profeta, quien le dijo: dame a mí primero. Hoy día Dios te dice: dame a mí primero, dame como mayor ofrenda tu corazón primero.
Porque hoy día a través de esta palabra te dice, debes vencer la pobreza. Porque dijo ella, no tengo pan, solamente un puñado de harina y un poco de aceite. La mentalidad de la viuda estaba envuelta en la pobreza cotidiana. No podía ver más allá de su realidad en la escasez. Esta mujer se sentía incapaz de apoyar el proyecto de Dios en las condiciones económicas en que se encontraba. Ella veía lo que tenía materialmente en sus manos, pero no veía lo que Dios quería darle. Muchas veces nos pasa esto a nosotros. Muchas veces nosotros no vemos lo que Dios quiere darnos. A veces Dios nos pide lo último que tenemos. Y eso pasa con muchos que guardan en su mano lo poco que tienen por el temor en quedarse sin nada. Olvidan y desconocen que cuando soltamos lo que tenemos en las manos, Dios pone en ellas mucho más de lo que damos. Por eso que la palabra de Dios produce fe. Jehová Dios de Israel ha dicho, Elías le dice a la viuda, no soy yo el que te está pidiendo, es Dios el que te pide porque has visto tu crisis y quiere bendecirte. El Señor quiere bendecir a la viuda, pero ella tenía que creer. Tenía que creer que Elías era un siervo de Dios. Tenía que creer que la palabra por Elías era la palabra de Dios. Tenía que creer que la palabra de Dios se cumple. Sin duda alguna, Dios tenía un proyecto de bendición para aquella familia. Y yo te digo a través de esta palabra, en este día, en esta noche, que Dios tiene un gran proyecto en tu vida, en tu familia. Porque cuando ella recibió la palabra y creyó, actuó en consecuencia y se dispuso a dar a Dios lo poco que tenía. Muchos creyentes en este tiempo tienen problemas en su mayordomía, porque siempre están cuidando lo poquito que tienen. No dan sus diezmos porque piensan que no les va a alcanzar lo que les queda para cubrir sus necesidades básicas. Y así van de mal en peor, cuidando lo poquito y esperando tener mucho para dar. Dios nos pide de nuestra pobreza para darnos de su riqueza. El apóstol Pablo dice, Dios ama al dador alegre, como está escrito en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7. Por eso que Dios a través de esta palabra te dice que debemos vencer la fatalidad. Y no dejemos morir. La viuda había dejado de luchar y comenzaba a morir. Ella tenía en su pensamiento un futuro de muerte. Ese pensamiento estaba basado en el contexto social de aquellos días. Pues había visto a muchas personas morir de hambre o por enfermedades producto de la sequía. Por lo que esta mujer padecía un síndrome de muerte. Sin embargo, Dios llegó a ella a través del profeta en el momento más difícil, y estoy seguro de que en los momentos más difíciles Dios se aparece a tu favor cuando tú le estás creyendo al Señor. Cuando tú le estás creyendo al Señor, escuche bien, algo sucede. Cuando Dios se aparece en el camino en medio de tu necesidad, algo acontece. Para ella no era fácil. Ella estaba viviendo en un lugar, hermano, difícil. Estaba la pobreza, estaba la hambruna, hermano, en toda esa ciudad. Quizás ella vio morir gente, como decía la palabra. Vio morir gente por enfermedades, por producto de la sequía. Sin embargo, Dios llegó a ella a través del profeta en el momento más terrible. Cuando para ella todo había terminado, cuando para ella todo no tenía ninguna solución. En realidad Dios quería cambiar totalmente, de una manera integral, la vida de esa pequeña familia. Y en esta tarde, en esta noche, Dios quiere cambiar de una forma integral tu vida. ¿Cuántas veces te sentiste de que la vida no era la que tú esperabas?
¿Cuántas veces pensaste que tu matrimonio ya no era el que tú esperabas cuando tomaste la decisión en casarte? Pero sin embargo, Dios cambió a 360 grados tu vida. Dios, lo que Dios prometió lo cumplió. Dios, lo que Dios ha dicho lo hará, dice su palabra. Lo que Dios, aleluya, Él te habló y lo profetizó, se ha cumplido hasta hoy. Él ha sido tu respaldo. Él no te ha dejado ni te ha desamparado. Esto es lo que sigue haciendo Dios con millones de personas. Él aparece en nuestra vida cuando todos nos han fallado, cuando los que nos apoyaban nos abandonan, cuando la gente que hemos ayudado nos da la espalda. Entonces aparece Dios para invitarnos a confiar en Él. Mucha gente quizás te va a dar la espalda, mucha gente quizás te va a fallar, mucha gente quizás te va a dar la espalda cuando tú le has ayudado. Pero cuando tú miras el blanco perfecto que Dios, Él jamás te va a abandonar. Solamente debes confiar en Él. Él es nuestra fortaleza. Nunca nos abandonará aunque estemos en el valle de la muerte, como está escrito en el libro de Salmos 23:4. A través de esta palabra Dios quiere que tú recibas la bendición. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija no menguó. La ofrenda de la vida fue recompensada. Después de que el profeta comió la torta y bebió el agua, venía el momento del suspenso, si realmente era Dios. La provisión estaba segura. Si Elías era un falso profeta, todo sería un fraude. Pero cuando la viuda corre y mete su mano en la vasija, toca el aceite y puede palpar en la tinaja la misma porción de harina, es entonces cuando viene la exclamación del júbilo y regocijo. Se ve la muerte y viene la vida. Se va la tristeza y viene la provisión y viene el gozo sobre nosotros. Dios había cambiado todo. El pasado de esa pobreza de esa mujer y la miseria ya había quedado atrás. Esta vez Dios no multiplicó el aceite y la harina. Simplemente prolongó la abundancia y la provisión de esos elementos por mucho tiempo. Y esto es lo que Dios hace en la vida cotidiana de miles de creyentes que creen en Dios, de miles de creyentes que lo hay, que son generosos, los cuales sostienen a aquellos que están en necesidad, aquellos que están viviendo pobreza. Cuando tú te acercas a tu hermano y lo bendices, cuando tú te acercas al profeta y lo bendices, escuche bien, algo sucede, algo prospera. Y a pesar de la crisis actual, no les falta en primer lugar la vida, la salud, la alegría, la seguridad, la protección de su familia. Hay poco, pero siempre tienen en ese poco, pero continuo pagan. Quizás tenemos que pagar la escuela, tenemos que alimentarnos, hay un hogar donde tenemos que mantener, quizás están los vehículos, en fin. Gozamos de nuestro patrimonio, de lo que tenemos, porque de una manera u otra seremos bendecidos después de ello. Y en su casa y en mi casa hay abundancia de pan. Mire, hermano, le va bien hasta el perro de la casa, come bueno, sabroso y bastante. Hasta el perro recibe bendición. La prueba para ser bendecido es obedecer a Dios cuando nos dice: dame a mí primero. Antes que ser pago, antes de ocupar nuestros recursos personales, hay que darle al Señor lo primero. Y su obra y el aceite y la harina no escasearán en nuestro hogar. No van a escasear. Él es Padre que nosotros servimos, siempre te va a dar en abundancia. Dale a Él primero. Podemos ver la mano de Dios en medio de esta mujer. En medio de una mujer que vivía en Sarepta. ¿Cierto? En Sarepta. Sarepta, un lugar donde era un lugar de fundición, un lugar de proceso. Sarepta vivía esta mujer. Era un lugar de prueba.
Era un lugar donde muchas veces nosotros estamos en Sarepta. Pero la Biblia habla que también este profeta llegó al arroyo de Querit, donde nadie quiere ir, el arroyo de Querit. Dios nos ayude, nos guarde, nos prospere, nos bendiga. Que a través de esta palabra usted reciba la protección de Dios. Que a través de esta palabra usted entienda de que Él jamás te dejará solo. Él jamás te dejará abandonado. Por eso que yo te digo, despierta, hermano. Despierta. Dios quiere bendecirte. Dios quiere cambiar tu condición. Él quiere hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Dios quiere cambiar tu condición. Él quiere sostenerte. Él jamás te va a dejar solo. Él va a marcar un antes y un después en tu vida. Por eso, iglesia de Dios, Jesús es Dios. Él es el que cambia la tempestad. Él es el que cambia la tempestad. ¿Acaso Dios no lo hizo con los discípulos? ¿Acaso Dios no lo hizo cuando Jesús estaba en ese lugar, en la balsa, cuando llegó la noche y estaba en aquella barca y se levantó esa gran tempestad? Sin embargo, Jesús calma la tempestad porque es el Señor de la creación. Jesús libera al endemoniado gadareno y pone evidencia su poder sobre los más fieros satélites del diablo. Él sana a una mujer con flujo de sangre, demostrando así su poder sobre aquella enfermedad arraigada que resisten a todo remedio humano. Y así también resucita a la hija de Jairo, mostrándose vencedor sobre la misma muerte. Dios te invita a que pasemos al otro lado. Aunque seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud. Aunque muchas veces, escuche bien, creamos de que estando en un lugar no vamos a ser capaces de cruzar al otro lado. Pero Dios hoy día a través de esta palabra te dice: yo prospero tu camino, yo bendigo tu vida, yo te doy abundancia de pan, yo no te dejaré ni te desampararé. Porque Dios quiere que en nuestras vidas Él sea el primero. No se olvide este mensaje. Dale a Él primero. Dale a Él primero. Pero no se olvide que el mismo profeta Elías le dijo: no tengas temor. Ves, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Algo sucede cuando nosotros obedecemos. Algo sucede cuando nosotros bendecimos al profeta. Algo sucede cuando usted honra y bendice a aquel. Dios bendiga esta palabra. Dios bendiga nuestras vidas. Que podamos en esta tarde descansar tranquilos y sepamos que la mano de Dios está sobre nosotros. Que Dios bendiga a mi hermana Gladys Pérez, mi hermana Alejandra Zapata, mi hermana Erika Díaz, mi hermana Claudia Núñez. Que Dios bendiga a mi hermana Natalia Bascuri y a todos los que están conectados. Un gran abrazo, que Dios les bendiga. Muy buenas noches y mañana será otro día, así que Dios les bendiga si así Dios lo permite. Un gran abrazo, shalom de Dios, la paz de Dios esté contigo y que puedas mañana, si así lo permite, levantarte confiadamente. Dios te bendiga.